Hermano, bienvenido a esta asamblea de formación. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy queremos colocar en tus manos esta formación. Espíritu Santo, tú te inspiraste un día a los agiógrafos para que escribieran esos libros sagrados. Hoy queremos que también nos des a nosotros la sabiduría, la inteligencia, para no solamente recibir la palabra, sino vivir la palabra. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que esa palabra, que esa espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y así como dice el libro del profeta Isaías, que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, asimismo queremos pedirte esta palabra que nosotros vamos a escuchar hoy pueda dar frutos de conversión en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el tema que vamos a reflexionar en el día de hoy se llama necesidad e importancia de la formación de los servidores de la renovación católica carismática. Tiene como objetivo ver las orientaciones de cuanto conocen, aman, viven la renovación. Van en la misma dirección, la necesidad de elegir y formar con esmero los servidores. Este tema lo vamos a ver desde tres ángulos. Primero, lo que nos dicen los papas a la renovación sobre la formación de los servidores. Segundo, lo que nos dicen las conferencias episcopales y obispos acerca de la formación de los servidores de la renovación. Y tercero, lo que nos dicen los miembros de la renovación, especialmente los más comprometidos. Lo que nos dicen los papas a la renovación sobre la formación de los servidores. Vamos a hablar de 4 papas. El primero, Pablo VI. Él le dijo a la renovación, debe tener fidelidad a la doctrina auténtica de la fe. En 1 de Timoteo 6, del 3 al 4 nos dice, si alguno enseña otra cosa, no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la sana doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada. Hermanos, el Papa nos dice, vivimos tiempo donde se pone a prueba nuestra fidelidad a la Iglesia. Y esa prueba se hace cada día más intensa a medida que pasan los años. Sin embargo, es importante tener muy claro en qué consiste esa fidelidad para no debilitarnos, para no perder fuerza que posiblemente vamos a necesitar en la batalla cotidiana de sostener nuestra fe y nuestro amor por la esposa mística de Cristo, su iglesia. El Señor Jesús hizo cabeza de su iglesia a Pedro, a quien por otra parte fue al que más reprendió por sus equivocaciones y juicios, porque Pedro era el más impulsivo de todos los apóstoles. Sin embargo, Pedro perseveró y alcanzó el reino, transformándose en esa piedra, en esa roca donde se construyó la iglesia naciente. Pedro se equivocó, sí. Pedro cometió errores, sí. Pero Pedro se levantó una y otra vez. Pedro se arrepintió y pidió perdón. Pedro es como esa buena imagen del aspecto humano de nuestra iglesia. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si los primeros cristianos
hubieran desertado de la iglesia naciente ante los signos de humanidad que Pedro mostraba. Hay personas que uno ve que creen en Dios, pero que no creen en la iglesia, que dicen yo estoy con Dios, pero no estoy con la iglesia porque no comparto lo que dicen los que la dirigen y los que la componen. Sin embargo, hermanos, Dios está en y con la iglesia y Dios la guía espiritualmente. Nunca, pero nunca va a dejarla sucumbir. Lo segundo que nos dijo el Papa Pablo VI es que lo que contradiga a la doctrina no podrá venir del Espíritu Santo, pues el que distribuye sus dones es el mismo que ha inspirado la Escritura y asiste al magisterio de la Iglesia, a quien Cristo confió la interpretación de la Escritura. Eso lo dijo el 19 de mayo de 1975. Es decir, el Papa Pablo VI estaba diciendo que aquel que distribuye los dones fue el mismo que inspiró a los agiógrafos, es decir, a los autores sagrados, para que ellos escribieran los libros sagrados. Y ese mismo espíritu es el que asiste al magisterio y le da el discernimiento para interpretar esa escritura. Por lo tanto, el Papa nos estaba diciendo que la doctrina venía del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podía nada viniera del Espíritu, podía ir en contra de esa doctrina. ¿Qué es la doctrina católica? La doctrina católica es el conjunto de contenidos de la Iglesia Católica considerada como verdades de fe. Es el resultado de las palabras y obras realizadas por Jesucristo para revelar a los hombres el camino de la salvación y de la vida eterna. La doctrina es el resultado, es el conjunto de todas las palabras y obras realizadas por Jesucristo para revelarle a los hombres la salvación. Y a todo ese conjunto de palabras y de obras, la Iglesia lo considera verdades de fe. Y esas verdades de fe se encuentran expresadas y resumidas en el credo niceno-constantinopolitano y en numerosos documentos de la Iglesia, como el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia considera que la doctrina fue revelada gradualmente por Dios a través de los tiempos, llegando a su plenitud y perfección en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Cristo, que es el Mesías, que es el Salvador del mundo y de la humanidad. El Papa Pablo VI, en el Evangelii Nuntiandi, nos dice en el numeral 15, la predicación de la doctrina no viene de lo que un individuo piensa, sino está basada en los fundamentos sólidos que son las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, el Papa nos está diciendo que la renovación, la doctrina, no es lo que piensa un individuo, sino que la doctrina son todas las enseñanzas que los apóstoles recibieron de su maestro y que a la vez nos han transmitido a nosotros. Lo han transmitido a través de su predicación. La definición y comprensión de esa doctrina es progresiva, necesitando por eso el constante estudio y reflexión de la teología. ¿Qué es la teología?
La teología es la ciencia o la disciplina que se encarga de estudiar el conjunto de conocimientos acerca de Dios y sus atributos. También del conocimiento que el ser humano tiene acerca de Dios. Por eso es necesario una formación cada vez más profunda, nos dice el Papa Pablo VI, esa formación bíblica, doctrinal, espiritual y teológica. Solo esa formación, con solo esa formación, dice el Papa Pablo VI, podemos evitar que la renovación carismática caiga en abusos y caiga en desviaciones. Nos dice el Papa San Juan Pablo II sobre la formación de los servidores. Nos dice que mediante la verdadera doctrina se proporciona alimento sólido para el sustento espiritual, la renovación católica carismática. En Tito, capítulo 2, verso 1 nos dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El Papa Juan Pablo II nos dijo que el amor a la palabra revelada de Dios es como una clave, es como la certeza, la señal de que la renovación católica carismática permanece firme en el evangelio que los apóstoles predicaron. La Dei Verbum es una constitución dogmática que encontramos en el Concilio Vaticano II, que se refiere a la revelación divina. En el numeral 5 nos dice: para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación, el Espíritu Santo perfecciona la fe con sus dones. Lo segundo que dijo el Papa Juan Pablo II es que Dios quiere que todos los cristianos crezcan en el conocimiento del misterio de la salvación. Y para eso se hace necesario entonces que nosotros llevemos un proceso de formación serio, porque en ese misterio de la salvación cada día profundizamos más, se van descubriendo cosas nuevas sobre la dignidad del ser humano. Tercero, los dirigentes de la renovación católica carismática necesitan estar formados en las enseñanzas de la Iglesia, porque es que la Iglesia lleva más de 2000 años reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre esa palabra revelada, a fin de ir descubriendo su riqueza para dárselas a conocer al mundo. El Papa Juan Pablo II también nos dijo que los dirigentes de la renovación, los servidores de la renovación, deben procurar llevar una formación teológica profunda, firme, segura, encaminada a ofrecer a aquellas personas que dependen de ellos un conocimiento maduro y completo de la palabra de Dios. El Papa Juan Pablo II también nos habló de las asociaciones de fieles. ¿Pero qué es una asociación de fieles? Puede crearse una asociación de fieles para alcanzar todo tipo de fines relacionados con la misión de la Iglesia. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia? La evangelización. Y estos fines son el desarrollo de la vida espiritual de sus miembros, las actividades de apostolados como iniciativa de evangelización, el ejercicio de obras de caridad o de piedad,
la asistencia a los pobres, la animación con espíritu cristiano del orden temporal. Todos estos fines están de acuerdo a la misión de la Iglesia, pero que no se encuentran reservados por su propia naturaleza a la autoridad eclesiástica. El Papa Juan Pablo II dice que las asociaciones de fieles deben ser educadoras de la fe. Pero ¿cuáles son esas asociaciones de fieles? Son asociaciones públicas y privadas, como por ejemplo la Renovación Católica Carismática. Los movimientos, entre estos tenemos la Legión de María, el catecumenado, las pequeñas comunidades, comunidades de pareja, cursillos de cristiandad, divina voluntad. También tenemos las agrupaciones. El Papa también dice que las asociaciones alcanzarán sus propios objetivos si se dedican a la organización interna de ellos mismos, a su método de acción y a la formación de sus miembros. Y eso es lo que ha venido haciendo la Renovación Católica Carismática, especialmente lo de las diócesis de Valledupar, con sus diferentes consejos diocesanos que nos hemos venido organizando internamente y nos hemos preocupado por la formación de sus miembros. Desafortunadamente, en nuestras comunidades tenemos personas que no les gusta la formación. Sin formación no hay crecimiento espiritual. El Papa también dijo que los grupos de oración, las comunidades o coinonía, suscitan grandes esperanzas a la iglesia del mañana. Si en los encuentros de esto, es decir, de los grupos de oración y de las comunidades, no falta el verdadero estudio de la doctrina cristiana. Esto lo dijo el Papa en la exhortación apostólica Cartercis en el numeral 47. El Papa también dijo que la formación espiritual ha de ocupar un puesto de privilegio en la vida de cada uno, porque estamos llamados a crecer sin interrumpir ese crecimiento. Estamos llamados a crecer, dice el Papa, en la intimidad con Jesús mediante la oración. ¿Por qué? Porque en la oración nosotros vemos la forma de relacionarnos con nuestro Señor. Por ejemplo, en la etapa de la infancia, la oración es hablar con Dios para pedirle cosas. En la etapa de la adolescencia, la oración es tomar conciencia de las bendiciones de Dios. La oración es la acción de gracias. En la etapa de la juventud, la oración es ser canal de bendiciones para los demás. Por eso la oración es la alabanza. Pero en la etapa de la adultez, la oración es la comunión, es la intimidad con el Señor y la oración es la adoración. El Papa también dice que estamos llamados a crecer en la conformidad con la voluntad del Padre, es decir, conocer la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre. También estamos llamados a crecer en la entrega a los hermanos, en la caridad, en la justicia, en la solidaridad, en el amor al hermano. El Papa Juan Pablo II dice que es necesaria la formación doctrinal de los fieles laicos. Primero, por las exigencias de dar razón de la esperanza frente al mundo y a los graves y complejos problemas que éste tiene. Segundo, para dar respuesta
los eternos interrogantes que agitan al hombre y a la sociedad. Esos interrogantes son según la edad, según las diversas situaciones de la vida, según la promoción cristiana de la cultura. Esos interrogantes que se tiene frente a la edad cuando somos jóvenes, cuando ya somos adultos mayores, las diversas situaciones de vida que cuando se es casado, cuando se es viudo, en la promoción cristiana vemos nosotros que la situación de los catequistas cada día es más difícil por los cambios que se tienen tanto dentro de la iglesia como en la cultura. ¿Qué nos dice el Papa Benedicto XVI? Las comunidades eclesiales y las nuevas comunidades que han florecido después del Concilio Vaticano II constituyen un don singular del Señor y un valioso recurso para la vida de la Iglesia. Es decir, mis queridos hermanos, que la renovación es un don del Señor y un valioso recurso para la vida de la Iglesia, porque la renovación nació a partir del Concilio Vaticano II. El Papa Benedicto XVI dice que es de gran interés saber que Cristo debe ser el centro de la predicación y que los carismas son importantes en la vida de la iglesia particular, es decir, en la vida de la diócesis, refiriéndose el Papa a lo que es la teología paulina. Él dice que los carismas surgieron como signo visible de la venida del Espíritu Santo. Los carismas no son acontecimientos históricos del pasado, sino que son una realidad siempre viva. El Papa Benedicto XVI dice que los movimientos y las nuevas comunidades son como una irrupción del Espíritu Santo en la iglesia y en la sociedad contemporánea. Entonces podemos decir muy bien entonces que uno de los aspectos positivos de las comunidades carismáticas es que nosotros estamos abiertos a los dones del Espíritu Santo. Por eso, el segundo objetivo de la renovación católica carismática es una apertura al uso de los carismas del Espíritu Santo. El Papa Benedicto XVI dice que uno de los objetivos de la renovación consiste en salvaguardar la identidad católica de las comunidades carismáticas. Para ninguno de nosotros es desconocido que la renovación católica carismática nació de una experiencia pentecostal, pero que la renovación es una corriente de gracia insertada en el catolicismo. Entonces tenemos que tener una identidad católica. Y además, estas comunidades deben mantener un vínculo estrecho con los obispos y con el romano pontífice, es decir, con el Papa. El Papa Benedicto XVI, cuando los líderes de la renovación católica carismática a través del ICREX, en ese momento, que era como el organismo internacional que lideraba la renovación, le presentó un proyecto de constituir un centro de formación permanente, y eso el Papa se sintió muy complacido de que los miembros y los responsables de las comunidades carismáticas pues pudieran llevar esa formación
permanente. Porque eso ayudaba a la fraternidad católica a llevar a cabo su misión. Es la evangelización, la liturgia, la adoración, el ecumenismo, el apoyo a las familias y a los jóvenes. El Papa Benedicto XVI dice que la salvaguarda, la fidelidad a la identidad católica de cada comunidad carismática permitirá dar por doquier testimonio vivo y operante del profundo misterio de la Iglesia. Y que salvaguardar esta identidad católica, además de dar ese testimonio del misterio de la Iglesia, nos va a llevar a atraer más miembros para esta corriente de gracia. Esto lo dijo el Papa el 31 de octubre del 2008. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? El Papa Francisco le recordaba a la Renovación Católica Carismática unas palabras que había dicho el Papa Pablo VI en una Eucaristía de Pentecostés en el año 1965, donde le daba las gracias al cardenal León Joseph Suárez, porque él era como el protector de la renovación, y el Papa le daba las gracias con estas palabras. En el nombre del Señor, le doy las gracias por haber conducido a la renovación católica carismática al corazón de la Iglesia. La renovación católica carismática, ella surge a partir de que unos jóvenes en Duquesne, Pensilvania, no sentían como esa fuerza, como ese poder para evangelizar, para catequizar, y entonces ellos empiezan a orar y empiezan a experimentar todas estas gracias. Pero se reunían, digamos, en las casas. Con el cardenal Suárez, que empezaron ellos a meterse ya dentro de nuestra Iglesia. En esa homilía, el cardenal Suárez también dijo a la renovación que la renovación carismática puede desaparecer como tal y transformarse en una gracia pentecostal para toda la Iglesia. Porque la renovación, el Señor, el Espíritu Santo la suscitó para renovar a la Iglesia. Para que la Iglesia no simplemente fuera una iglesia jerárquica, sino que también fuera una iglesia carismática. Entonces, renovada la Iglesia, ya no tendría razón de ser la renovación, porque ella se perdería en esa renovación de la Iglesia. El Papa habla de la fidelidad al origen, y él dice, pone el ejemplo del río. Él dice que el río desemboca en el océano y que si el agua del río se detiene, el agua se estanca. Y cuando el agua se estanca, ustedes saben, mis queridos hermanos, que el agua se daña porque el agua se pudre, huele mal. Y nos dice la Escritura que nosotros somos el buen olor de Cristo. Además, el Papa en la Evangelii Gaudium también nos habla de esto. Entonces, el Papa dice que si la renovación como corriente de gracia no termina en el océano de Dios, el amor de Dios trabaja para sí mismo, y esto no es de Jesucristo, que esto viene del maligno, del demonio, que es el padre de la mentira, porque la renovación viene de Dios y va a Dios. La renovación nació
de Dios y la renovación debe de ir hacia Dios, debe desembocar todas las actividades, todo lo que hace la renovación es para desembocar en Dios, en el amor de Dios, en el océano de Dios. El Papa nos habla también ahí en el Evangelii Gaudium de la unidad en la diversidad. Y ahí en el Evangelii Gaudium nos da el ejemplo, por ejemplo, de la orquesta. Son varios instrumentos, pero se oye de una manera armónica, de una manera espectacular. Pues el Papa habla de la unidad en la diversidad. Y esa unidad no es una unidad cualquiera. No está hablando de él en la unidad, en la uniformidad. Porque cuando hablamos de unidad como uniformidad, estamos hablando de la unidad como una esfera donde cada punto es equidistante al centro. No hay una diferencia entre un punto y otro. El Papa nos está hablando de la unidad, pero en la diversidad como un poliedro. ¿Por qué? Porque el poliedro tiene varias caras, todas son diferentes, pero se guarda su originalidad. En la renovación tenemos varios carismas, se ejercen varios carismas. Los carismas son complementarios, pero guardamos la unidad en esa diversidad de carismas. El Papa también nos habló de la tentación de los que dirigen, que existe una gran tentación de los servidores. Más que líderes los llama servidores. Dice que esa tentación viene del demonio y esa tentación es creerse que son indispensables. El demonio los lleva a creer que ellos son el centro, que todo debe de girar alrededor de ellos. Ellos son los que mandan. Y así, paso a paso, se cae en un autoritarismo. Esa tentación así hace que su servicio sea eterno. Es decir, que ellos son ahí vitalicios, que ellos son los que tienen el poder y por lo tanto pueden dominar a los demás. Y el Papa dice que el único insustituible en la iglesia es el Espíritu Santo, es Jesús, que es el único Señor y Salvador. Que los servicios deben tener un tiempo límite, porque no es conveniente que los servicios en la iglesia sean eternos, sino que deben de tener un límite, deben de tener un término, porque no existen líderes vitalicios en la iglesia. Que un servicio importante del servidor es ayudar a crecer, a madurar espiritual y pastoralmente a todos aquellos hermanos que pueden reemplazarlo a él en su servicio cuando éste lo entregue. No somos eternos, tenemos que preparar a los demás para que ellos puedan ejercer cualquier servicio. Cuando yo fui coordinadora de la renovación a nivel diocesano, llevaba 3 años, pero antes de eso pues ya había liderado la renovación, pero no había un consejo diocesano. Entonces la gente me pedía que yo siguiera. Yo dije que no porque yo no me había desgastado en la renovación para perpetuarme en el servicio como coordinadora, porque ya yo había preparado personas que pudieran ocupar cualquier servicio. Ahora vamos a mirar la segunda parte, el segundo eje de estas señales, y es
lo que nos dicen las conferencias episcopales y obispo acerca de la formación de los servidores de la renovación católica carismática. Y lo primero que ellos nos dicen es que el éxito del movimiento carismático es la formación de sus dirigentes y que ellos deben de estar profundamente imbuidos, metidos en la doctrina de la Iglesia y de la Escritura. En 1 de Timoteo 4:6 nos dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. La renovación católica carismática debe tener como una de sus prioridades a contar con servidores bien formados para que puedan dirigir las comunidades. Contar con servidores bien formados en diferentes áreas: humana, espiritual, doctrinal. Por eso se hace necesario proveer a los servidores diferentes herramientas que los ayuden a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la Iglesia, en el conocimiento de la renovación carismática. Por eso necesitamos, dice los obispos, las conferencias, que necesitamos desarrollar un plan de formación. Y un plan de formación que no pretenda, digamos, dar regla, norma de cómo ejercer un servicio o de cómo ejercer nuestro ministerio, sino que ofrezca herramientas doctrinales y prácticas que nos ayuden a ser servidores auténticos del Espíritu Santo, creciendo cada día en santidad, suficientemente maduros y comprometidos siempre con la misión de la Iglesia de la evangelización. Segundo, nos dicen nuestros obispos que en gran parte el buen éxito de la renovación depende de que los dirigentes estén bien informados, sean personas equilibradas, maduros y que tengan una sana doctrina. Uno de los problemas grandes de la renovación es que los dirigentes de las coinonías y grupos de oración no tienen una formación doctrinal y bíblica que le daría a ellos la solidez en su identidad católica. Segundo, que los dirigentes carecen de las cualidades fundamentales para dirigir una reunión de oración. Tercero, nuestros obispos nos dicen que en el conclave en Santo Domingo del año 2003 se sacó una directriz de un plan de formación por 3 años y que ese plan fuera nacional y diocesano. Para hacer más efectiva la formación de los miembros de la renovación, el ECLA es el Encuentro Católico Carismático Latinoamericano, y en el marco del ECLA también se reúne el CONCLA, que es el Consejo Católico Carismático Latinoamericano. En el año 2003, pues todos los líderes de todos los países latinoamericanos, donde está el coordinador nacional, donde está el asesor nacional, ahí se sacó esa directriz de que pudiéramos llevar una misma línea de formación por 3 años. Cuarto, todos los laicos tienen necesidad de una formación
que para seguir creciendo humana y espiritualmente, y además para ayudar a otros en su crecimiento. En primera de Timoteo, capítulo 4, verso del 13 al 16. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, animar a los hermanos y a instruirlos. No descuides los dones que Dios te concedió cuando por inspiración suya los ancianos te impusieron las manos. Pon toda tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. La formación para nosotros los laicos no es un privilegio, sino que es un derecho. Y esa formación es una formación que es procesual por etapas. Para responder eficazmente en la obra del Espíritu, nos dice nuestros obispos que en virtud del sacramento del bautismo, de la confirmación, nosotros los laicos hemos recibido unas gracias especiales y unas fuerzas especiales. Por lo tanto, en las coinonías y en los grupos de oración, que son pequeñas escuelas de evangelización, donde se da la oportunidad de la obra del Espíritu. ¿Y cuál es esa obra del Espíritu? Llevar a todos los miembros de los grupos de oración y coinonías a santificarse y además a lanzarlos al trabajo del reino de Cristo. Quinto, el porvenir de la renovación católica carismática se asienta sobre la formación de sus miembros y en particular de sus pastores y del equipo responsable. Para que la renovación católica carismática siga creciendo en calidad, en cantidad, no solamente necesitamos una formación teológica, doctrinal y espiritual, sino que también necesitamos una formación humana y psicológica. Sexto, esforzarse en buscar una verdadera profundización espiritual. A lo largo de los años de la renovación católica carismática, se han realizado varios esfuerzos en distintas diócesis para asegurar un resurgimiento espiritual, una formación bíblica, una formación doctrinal. Y esto es algo muy positivo. Pero también vemos grupos que vegetan, que tienen muchas dificultades porque sus líderes, porque los responsables, porque los miembros de los ministerios no quieren esforzarse en buscar una verdadera profundización espiritual. Séptimo, la forma de conducir a los grupos y comunidades depende de la formación del servidor. Un buen servidor, bien formado, pues lleva adelante a una comunidad. Pero cuando el coordinador, el servidor no tiene ningún tipo de formación, la comunidad termina hasta desapareciendo, acabándose, porque un dirigente sin formación no tiene una visión clara, no tiene una meta a la que debe conducir el rebaño. Por eso necesitamos servidores bien formados en la renovación católica carismática. Octavo, la deficiente formación doctrinal
los miembros de la Renovación Católica hace desconocer la esencia y la riqueza de la renovación, a fijarse solamente en determinados carismas extraordinarios, conociendo los carismas ordinarios aumentan la caridad, la fraternidad, subvalorar las riquezas sacramentales, que es donde el lugar privilegiado del encuentro con el Señor, a interpretar las Sagradas Escrituras como un criterio fundamentalista y desconocer la interpretación del magisterio de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene tres fuentes: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y el magisterio es el encargado de interpretar las Sagradas Escrituras. Mientras que las otras denominaciones, mientras que los protestantes, ellos solamente es lo que dicen las Sagradas Escrituras, por eso su criterio es fundamentalista, solo lo que dice las Sagradas Escrituras. Una formación deficiente los lleva a eso, a ser fundamentalistas, a menospreciar la verdadera devoción mariana. No ponemos a hacer milagros a la Virgen María porque la Virgen María no hace milagros. El que hace milagro es Dios. A aceptar criterios y afirmaciones protestantes equivocadas, porque un líder, un servidor que no está bien formado, a él le da lo mismo estar aquí o estar allá, porque él dice que Dios es lo mismo, que es el mismo Dios. Entonces adquieren afirmaciones muchas veces equivocadas. ¿Por qué? Porque tienen una formación muy deficiente. Tenemos que lamentar, primero, el caso de algunos católicos que abrazan con mucho entusiasmo la renovación, pero por la falta de pastoreo y la formación doctrinal, posteriormente se pasan al protestantismo. Necesitamos pastorear a los hermanos de comunidad. Necesitamos acompañar a los hermanos de comunidad. Y segundo, la ignorancia religiosa es una de las muchas causas de las deserciones en nuestra Iglesia Católica. Por eso necesitamos un estudio sistemático para progresar intensamente en la buena nueva de la salvación. Así evitaremos que la renovación católica carismática solamente sea sentimentalismo, emocionalismo y no llegue a producir los verdaderos frutos que son conversión. Esa es la meta de la renovación, la conversión de sus miembros. Aporte positivo de la renovación católica carismática para sus miembros. Primero, causa alegría espiritual. Ante los sufrimientos tenemos que estar alegres, porque dice Romanos 8:28, porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. A los cuales Él llamó de acuerdo con su propósito. Y en Filipenses 4:7 dice, alegraos, repito, alegraos. No preocupéis por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Otro de los aportes positivos es dar entusiasmo a los apostolados. Hacemos las cosas con tanto amor porque sabemos que cuando le servimos a un hermano, le estamos sirviendo a Dios, porque el amor se manifiesta en el servicio. Y tercero es entusiasmo en las reuniones de oración. Ahora el tercer ángulo, la tercera vertiente hoy de este tema, los miembros de la Renovación Católica Carismática
especialmente los más comprometidos, nos dicen que es necesario formarse para comprender mejor la fe, pero también para vivir mejor esta corriente de gracia. Cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, sentimos gusto de conocer cada día más a Jesucristo y todo lo que está alrededor de él, como es la palabra de Dios, que es la palabra escrita, que es la acción creadora de Dios que va al interior del ser humano para hacerlo libre, para hacerlo feliz. La palabra de Dios, especialmente los evangelios. La iglesia, que es la esposa de Cristo, que es el cuerpo místico de Cristo. Los sacramentos, donde nosotros tenemos el privilegio del encuentro con el resucitado, siempre vivo, y la oración, que es entrar en comunión, en intimidad con el Señor. Segundo, pastores que puedan atender a las ovejas de Jesús. El problema más grave de la renovación no es las críticas que nos hacen a nosotros los que no pertenecen a ella, sino que el problema más grave es que no contamos con buenos pastores que puedan atender a todas y a cada una de las ovejas del rebaño de Jesús. No simplemente a las que nos caen bien, sino atender a las ovejas, a las sanas y a las enfermas, a las débiles y a las fuertes, a la flaca y a la gorda. Es urgente que formemos servidores, pastores, porque después será demasiado tarde. Porque mis queridos hermanos, el que no forma, deforma. Y un servidor mal formado va a deformar a nuestros hermanos en las comunidades. Porque un ciego guiando a otro ciego, caen los dos en el mismo hueco. En la iglesia necesitamos servidores, hombres y mujeres probados en la fe, capaces de ayudar a sus hermanos a crecer en esa vida de fe, a edificar el cuerpo de Cristo, ayudarlos a crecer en la unidad, en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plenitud de Cristo, es decir, hasta que todos lleguemos a la estatura del hombre perfecto, a la estatura de Cristo. Nos dice la carta a los Efesios, capítulo 4, verso del 12 al 13, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el tercer punto es mejorar la formación de los servidores. Necesitamos líderes formados que sean capaces de llevar adelante cualquier proceso comunitario, para que todos podamos crecer en sabiduría y en compromiso. Cuarto, necesitamos orientaciones claras para seleccionar a los líderes. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. Colocar al frente personas, líderes, para colocar a líderes en comunidades a una persona que no tiene ningún tipo de formación, especialmente bíblica y doctrinal. Necesitamos además que ellos, las personas que elegimos, las personas que nombramos, puedan ser capaces de orientar,
en nuestra sana doctrina. Anteriormente nosotros aquí en la Renovación de Valledupar, para ser servidor, tenía que haber hecho escuela de evangelización. Pues hoy en día se nombra un equipo, timón, cuando las personas no llevan ningún tipo de formación, pero tampoco se deja a cargo de esa comunidad unos servidores que les ayuden a seguir adelante. Entonces es necesario, hermano, no seguir cometiendo los mismos errores. Muchas gracias por su participación y conforme iniciamos, así terminamos. Señor, te damos gracias porque hoy has hablado a la renovación. Nos has hablado de lo que nos dicen nuestros pastores, nuestros papas, de lo que nos dicen nuestros obispos, nuestras conferencias episcopales, pero también lo que aquellos servidores comprometidos, experimentados. Te damos gracias por la vida de todos ellos, porque han amado la renovación, porque han acogido la renovación. Y a nosotros, Señor, permítenos poner en práctica todas estas cosas para que verdaderamente la renovación siga creciendo, no solamente en cantidad, sino en calidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, mamita linda, también queremos darte gracias, porque tú también sigues intercediendo por la renovación, sigue intercediendo por nuestros servidores para que ellos se abran a todas estas propuestas que nos han hecho nuestros pastores, nuestros líderes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos orado y quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.